Estancia 7. Los padres del hombre en la tierra. 1. He aquí el principio de la vida informe senciente. Primero el divión, el uno, que procede del espíritu de la madre. Después el espiritual. Los tres emanando del uno. Los cuatro emanando del uno. Y los cinco, de los cuales proceden los tres, los cinco y los siete. Estos son los triples y los cuádruples hacia abajo, los hijos nacidos de la mente del primer Señor, los siete resplandecientes. Ellos son tú, yo, él o Lanu, los que velan sobre ti y tu madre Bhumi. A. La jerarquía de los poderes creadores está dividida esotéricamente en 7, 4 y 3, dentro de los 12 grandes órdenes que recuerdan los 12 signos del zodiaco, estando los 7 de la escala en manifestación relacionados además con los 7 planetas. Todos estos se hallan subdivididos en grupos innumerables de seres divinos espirituales, semiespirituales y etéreos. Las principales jerarquías entre estas se hallan ligeramente apuntadas en el gran cuaternario a los 4 cuerpos y las 3 facultades exotéricamente de Brahma y el Panchasya, los 5 Brahmas o los 5 Yani Budas en el sistema budista. El grupo más elevado hállase compuesto por aquellas que se da el nombre de las llamas divinas, de las cuales se habla también como de los leones de fuego y de los leones de la vida, cuyo esoterismo hállase con seguridad oculto en el signo zodiacal de Leo. Son el nucleolo del mundo superior divino. Son los soplos ígneos informes, idénticos en un aspecto a la tríada sefirotal superior que los cabalistas colocan en el mundo arquetípico. La misma jerarquía, con los mismos números, se encuentra en el sistema japonés, en los principios, tal como lo enseñan las sectas Shinto y budista. En este sistema, la antropogénesis precede a la cosmogénesis, pues lo divino se sumerge en lo humano y crea, a mitad de camino en su descenso en la materia, el universo visible. Los personajes legendarios, observa reverentemente Omoye, tiene que ser comprendidos como la encarnación estereotipada de la doctrina superior secreta y de sus verdades sublimes. El exponer este antiguo sistema por completo nos quitaría mucha parte del espacio de que disponemos, pero unas pocas palabras con referencia al mismo no estarían fuera de lugar. Lo siguiente es un breve compendio de esta antropocosmogénesis y nos demuestra de qué modo tan fiel las naciones más apartadas repetían la misma enseñanza arcaica. Cuando todo era aún caos, entre paréntesis Kontón, 3 seres espirituales aparecieron en el plano de la creación futura. Primero, Ame no Ani Naka Nushi no Kami, el divino monarca del cielo central. Segundo, Taka Mi Onosubi no Kami, la producción exaltada, imperial y divina del cielo y de la tierra. Tercero, Kamu Mi Musibi no Kami, la producción de los dioses sencillamente. Aquellos seres carecían de forma o de substancia, nuestra tríada Arupa, pues ni la substancia celeste ni la terrestre se habían diferenciado todavía, ni la esencia de las cosas había sido formada. B. En el Zohar, el cual, tal como se halla hoy día arreglado y reeditado por Moisés de León, en el siglo XIII, con el auxilio de cristianos gnósticos de Siria y de Caldea, y corregido y revisado después por muchas manos cristianas, es tan solo un poco menos exotérico que la Biblia misma. Este divino vehículo
ya no se presenta como en el libro de los números caldeo. A la verdad, Ein Sof, la no cosa sin límites absoluta, usa también la forma del uno, el hombre celeste, manifestado la primera causa como su carro Merkabah en hebreo, Vahana en sánscrito, o vehículo, para descender y manifestarse en el mundo de los fenómenos. Pero los cabalistas ni dicen claro cómo puede lo absoluto hacer uso de algo o ejercitar atributo alguno desde el momento en que, como absoluto, háyase desprovisto de atributos, ni explican lo que en realidad sea la primera causa, el logos de Platón, la idea original y eterna que se manifiesta por medio de Adam Kadmon, el segundo logos, por decirlo así. En el libro de los números se explica que Ein, En o Air es lo único existente por sí mismo, mientras que su océano, el Vitos de los gnósticos, llamado Propator, es tan solo periódico. El último es Brahma, como diferenciado de Brahman o para Brahman. Es el abismo, el origen de la luz o Propator, que es el logos inmanifestado o la idea abstracta y no Ein Sof, cuyo rayo emplea Adam Kadmon, macho y hembra, o el logos manifestado, el universo objetivo, a manera de carro, con lo cual ha de manifestarse. Pero en el Zohar leemos la siguiente incongruencia. Senior occultatus est, et absconditus, microprosopus manifestus est, et non manifestus. Esto es una falacia, desde el momento en que microprosopus o el microcosmos puede tan solo existir durante sus manifestaciones y es destruido durante los Mahapralayas. La cábala de Rosenroth no sirve de guía, antes bien con mucha frecuencia es de origen de confusión. El primer orden es el divino, lo mismo que en el sistema japonés, en el egipcio y en cada una de las antiguas cosmogonías. En esta llama divina, el uno, se encienden los tres grupos descendentes. Teniendo su existencia potencial en el grupo superior, se convierten ahora en entidades determinadas y separadas. Se les llama las vírgenes de la vida, la gran ilusión, etc. Y colectivamente, la estrella de 6 puntas. Esta última en casi todas las religiones es el símbolo del logos como emanación primera. Es el signo de Vishnu en la India, el chakra o rueda y el emblema del tetragramatón, el de las 4 letras en la cábala o metafóricamente los miembros del microprosopus, que son 10 y 6 respectivamente. Los últimos cabalistas, y en especial los místicos cristianos, han destrozado de una manera lastimosa este magnífico símbolo. A la verdad, el microprosopus, que es filosóficamente hablando completamente distinto del logos inmanifestado y eterno, uno con el Padre, después de siglos de esfuerzos incesantes y de sofismas y de paradojas, ha llegado finalmente a ser considerado como uno con Jehová, el Dios uno viviente, al paso que Jehová no es, después de todo, más que Binah, un sefirá femenino. Nunca se repetirá bastante este hecho para que el lector se fije bien en ello, pues los 10 miembros del hombre celestial son los 10 sefirots, pero el primer hombre celestial es el espíritu inmanifestado del universo y jamás debió de ser degradado en el microprosopus, la faz o aspecto menor, el prototipo del hombre en el plano terrestre. El microprosopus es, como se ha dicho, el logos manifestado, y de estos hay muchos. Acerca de esto nos ocuparemos después. La estrella de 6 puntas se refiere a las 6 fuerzas o poderes de la naturaleza o los 6 planos, principios, etc., todos sintetizados por el séptimo o punto central en la estrella. Todos estos, incluyendo las jerarquías superiores e inferiores, emanan de la Virgen de los cielos o celeste, la Gran Madre. En todas las religiones,
el andrógino, el Sefirá Adam Kadmon. Sefirá es la corona Keter, en el principio abstracto únicamente como una X matemática, la cantidad desconocida. En el plano de la naturaleza diferenciada, ella es la imagen femenina de Adam Kadmon, el primer andrógino. La Cábala enseña que las palabras Fiat Lux se referían a la formación y evolución de los Sefirot y no a la luz como oposición a las tinieblas. El rabino Simeón dice: «Oh compañeros, el hombre como emanación era a la par hombre y mujer, Adam Kadmon verdaderamente, y este es el sentido de las palabras: hágase la luz, y la luz fue hecha, y este es el hombre doble». En esta unidad, la luz primordial es el principio séptimo o más elevado, Daivi Prakriti, la luz del Logos inmanifestado, pero en esta diferenciación se convierte en Fojat. O los 7 hijos. La primera se halla simbolizada por el punto central en el triángulo doble, el segundo por el hexágono mismo, o los 6 miembros del microprosopos, siendo el séptimo Malkut, la desposada de los cabalistas cristianos, o nuestra tierra, de aquí las expresiones. El primero después del uno es el fuego divino, el segundo el fuego y el éter, el tercero está compuesto de fuego, éter y agua, el cuarto de fuego, éter, agua y aire. El uno no se halla relacionado con los globos poblados de hombres, sino con las esferas internas invisibles. El primogénito es la vida, el corazón y el pulso del universo. El segundo es su mente o conciencia. Estos elementos, fuego, agua, etc., no son nuestros elementos compuestos, y esta conciencia no tiene relación con nuestra conciencia. La conciencia del uno manifestado, si no absoluta, es todavía incondicionada. Mahad, la mente universal, es la primera producción del Brahma creador y también de Pradhana, la materia no diferenciada. C. El segundo orden de seres celestiales, los del fuego y el éter, correspondientes al espíritu y el alma o Atma Buddhi, cuyos nombres son legión, carecen todavía de forma, pero son más definidamente substanciales. Constituyen la primera diferenciación en la evolución secundaria o creación, que es una palabra engañosa, como el nombre lo indica. Ellos son los prototipos de los jivas o mónadas que se encarnan y están constituidos por el espíritu ígneo de la vida. Al través de estos pasa a manera de luz pura el rayo que ellos suministran con su vehículo futuro, el alma divina, Buddhi. Se hallan directamente relacionados con las huestes del mundo superior de nuestro sistema. De estas unidades dobles emanan las triples. En la cosmogonía del Japón, cuando saliendo de la masa caótica aparece un núcleo a manera de huevo que contiene el germen y la potencia de toda vida, tanto universal como terrestre, es lo triple ahora citado lo que se diferencia. El principio yo masculino etéreo asciende, y el principio femenino más grosero o más material, yin, se precipita en el universo de substancia, cuando tiene lugar una separación entre lo celestial y lo terrestre. De este, el femenino, la madre, nace el primer ser objetivo y rudimentario. Es etéreo, sin forma ni sexo, y sin embargo, de este y de la madre nacen los 7 espíritus divinos, de quienes emanarán las 7 creaciones, exactamente del mismo modo que en el Codex Nazareus de Caraptanos y de la Madre Espíritus. Nacen los 7 espíritus de mala disposición materiales. Sería demasiado largo dar aquí los nombres japoneses, pero una vez traducidos figuran en este orden. Primero, el célibe invisible, que es el logos creador del Padre que no crea,
o la potencialidad creadora de este último manifestada. Segundo, el espíritu o el dios de los abismos sin rayos, que es el caos, el cual se convierte en materia diferenciada o material para mundos, también el reino mineral. Tercero, el espíritu del reino vegetal, de la vegetación abundante. Cuarto, el espíritu de la tierra y el espíritu de las arenas, ser de naturaleza doble, conteniendo la primera, la potencialidad del elemento masculino, y la segunda, la del elemento femenino. Estos dos eran uno, aún inconscientes de ser dos. En esta dualidad se hallaban contenidos A. Izunugai no Kami, el ser masculino, obscuro y muscular, y B. Ekugai no Kami, el ser femenino, blanco, más débil o más delicado después. Quinto y sexto, espíritus que eran andróginos o de doble sexo. Séptimo, el séptimo espíritu, el último emanado de la madre, aparece como la primera forma divina y humana, determinadamente varón y hembra. Fue la séptima creación, como en los Puranas, en donde el hombre es la séptima creación de Brahma. Estos Sanagi Sanami descendieron al universo por el puente celestial, la Vía Láctea, y percibiendo Sanagi a grande profundidad una masa caótica de nubes y agua, arrojó a los océanos su lanza cubierta de piedras preciosas y la tierra seca apareció. Después separáronse los dos para explorar a Onokoro, el mundo isla nuevamente creado, o Mooie, entre paréntesis. Tales son las fábulas exotéricas japonesas, la corteza que oculta el núcleo de la misma verdad que la doctrina secreta. D. El tercer orden correspondiente a Atma, Buddhi, Manas, espíritu, alma e inteligencia, y es llamado las tríadas. E. El cuarto orden lo forman entidades substanciales. Este es el grupo más elevado entre los rupas, formas atómicas, es el plantel de las almas humanas, conscientes y espirituales. Son llamados los jivas imperecederos y constituyen, al través del orden inferior al suyo, el primer grupo de la primera hueste septenaria, el gran misterio del ser humano consciente e intelectual, pues este último es el campo donde yace oculto en su privación el germen que caerá en la generación. Este germen se convertirá en la potencia espiritual, en la célula física que guía el desenvolvimiento del embrión y que es la causa de la transmisión de las facultades hereditarias y todas las cualidades inherentes en el hombre. La teoría darwinista, sin embargo, acerca de la transmisión de las facultades adquiridas, no es enseñada ni aceptada en ocultismo. Para este último, la evolución procede en líneas por completo distintas. Lo físico, según la enseñanza esotérica, se desenvuelve gradualmente de lo espiritual, mental y psíquico. Esta alma interna de la célula física, el plasma espiritual, que domina al plasma germinal, es la llave que debe abrir un día las puertas de la terra incógnita del biólogo, llamada ahora el obscuro misterio de la embriología. Es digno de observarse que mientras la química moderna rechaza como una superstición del ocultismo y también de la religión la teoría de los seres substanciales e invisibles llamados ángeles, elementales, etc., sin haberse fijado, por supuesto, en la filosofía de estas entidades incorpóreas o meditado acerca de las mismas, se haya visto obligada inconscientemente, gracias a la observación y a los descubrimientos, a adoptar y reconocer la misma razón de progresión y de orden en la evolución de los átomos químicos que el ocultismo acepta, tanto para sus yanis como para sus átomos, siendo la analogía su primera ley. Como se ha visto antes, el mismo grupo primero de los ángeles Rupa es cuaternario, añadiéndose un elemento a cada uno de ellos en el orden descendente. De igual modo son los átomos adoptando la nomenclatura química monoatómicos, diatómicos,
triatómicos, tetratómicos, etc., al progresar hacia abajo. Téngase presente que el fuego, el agua, el aire del ocultismo o los llamados elementos de la creación primaria no son los elementos compuestos que figuran en la Tierra, sino elementos noumenales homogéneos, los espíritus de aquellos. Siguen después los grupos o huestes septenarias. Colocados en un diagrama en líneas paralelas con los átomos, se verá que las naturalezas de estos seres corresponden de una manera matemáticamente idéntica en cuanto a analogía en su escala de progresión hacia abajo a los elementos compuestos. Esto se refiere tan solo a diagramas hechos por ocultistas, pero si la escala de seres angélicos fuese colocada paralelamente con la escala de los átomos químicos de la ciencia, desde el hipotético helio hasta el uranio, se las encontraría desde luego diferentes, porque en el plano astral los últimos tienen como correspondientes solo los 4 órdenes inferiores, siendo los 3 principios más elevados en el átomo, o más bien la molécula o elemento químico, perceptibles únicamente al ojo de Dagma, iniciado. Pero si la química desease encontrarse en el camino recto, tendría que corregir su arreglo tabular con arreglo al de los ocultistas, lo cual rehusaría hacer. En la filosofía esotérica, cada partícula física corresponde y depende de su noumeno superior, el ser a cuya esencia pertenece, y arriba como abajo, lo espiritual se desenvuelve de lo divino, lo psicomental de lo espiritual, viciado en su plano inferior por lo astral, desplegándose toda la naturaleza animada y la, al parecer, inanimada en líneas paralelas y diseñando sus atributos tanto de arriba como de abajo. El número 7, aplicado al término hueste septenaria, arriba mencionado, no implica tan solo 7 entidades, sino 7 grupos o huestes, como se ha explicado antes. El grupo más elevado, los asuras nacidos en el primer cuerpo de Brahma, que se convirtió en noche, son septenarios, esto es, están divididos, como los pitris, en 7 clases, 3 de las cuales son arrupas sin cuerpo y 4 con cuerpo. Son de hecho más bien nuestros pitris antepasados que los pitris que proyectaron el primer hombre físico. F. El quinto orden es muy misterioso, pues se halla relacionado con el pentágono microcósmico, la estrella de 5 puntas que representa al hombre. En la India y en Egipto, estos yanis estaban relacionados con el cocodrilo y su mansión está en Capricornio. Pero estos términos son transmutables en la astrología india, pues el 10º signo del zodiaco, que es llamado Makara, se ha traducido libremente por cocodrilo. La palabra misma es interpretada de varias maneras en ocultismo, como se verá más adelante. En Egipto, el difunto, cuyo símbolo es el pentágono o la estrella de 5 puntas que representan los miembros de un hombre, era presentado emblemáticamente transformado en un cocodrilo Sebek o séptimo, como dice Mr. Gerald Massey, mostrando que es el tipo de la inteligencia, es en realidad un dragón, no un cocodrilo. Es el dragón de la sabiduría o manas, el alma humana, la mente, el principio inteligente, llamado en nuestra filosofía esotérica el quinto principio. Dice el difunto osirificado en el libro de los muertos o ritual, bajo el emblema de un dios multiforme con cabeza de cocodrilo. Yo soy el cocodrilo que preside en el temor. Yo soy el dios cocodrilo a la llegada de su alma entre los hombres. Yo soy el dios cocodrilo traído para la destrucción. Alusión a la destrucción de la pureza espiritual divina cuando el hombre adquiere el conocimiento del bien y del mal, y también a los dioses o ángeles, el caídos de todas las teogonías. Yo soy el pez del gran Horus, como Makara es el cocodrilo, el vehículo de Varuna. Yo estoy sumergido en Sekem. Esta última sentencia corrobora y repite la doctrina del budismo esotérico, puesto que alude directamente al quinto principio, manas, o más bien a la porción más espiritual de su esencia que se sumerge en Atma Buddhi, es absorbida y se identifica con él después de la muerte del hombre,
pues Sequem es la residencia o loca del dios Kem, Horus, Osiris o padre e hijo. De aquí el de Bachan, de Al-Mabudi. En el libro de los muertos se ve al difunto entrando en Sequem con Horus Tot y saliendo del mismo como espíritu puro. Así el difunto dice: yo veo las formas de mí mismo como varios hombres transformándose eternamente. Yo conozco este capítulo. Aquel que lo conoce asume toda clase de formas vivientes. Y dirigiéndose con fórmula mágica a lo que en el esoterismo egipcio se conoce por el corazón hereditario o el principio que reencarna, el yo permanente, dice el difunto: oh corazón mío, mi corazón hereditario, preciso para mis transformaciones, no te separes de mí ante el guardián de las balanzas. Tú eres mi responsabilidad dentro de mi pecho, compañero divino que vela sobre mis carnes. En Sequem es en donde reside oculta la faz misteriosa, o sea, el hombre real bajo la falsa personalidad, el triple cocodrilo de Egipto, el símbolo de la Trinidad superior o tríada humana, alma, Budi y manas. Una de las explicaciones del verdadero significado oculto de este emblema religioso egipcio es fácil. El cocodrilo es el primero en esperar y recibir los fuegos ardientes del sol de la mañana y muy pronto llegó a personificar el calor solar. Al salir el sol, era como la llegada a la tierra y entre los hombres del alma divina que anima a los dioses. De ahí el extraño simbolismo. La momia se revestía con la cabeza de un cocodrilo para mostrar que era un alma que llegaba de la tierra. En todos los antiguos papiros se llama al cocodrilo Sebek séptimo, el agua. Simboliza también esotéricamente el quinto principio y, como ya se ha dicho, Mr. Gerald Massey demuestra que el cocodrilo era la séptima alma, la suprema de las 7, el vidente invisible. Aún esotéricamente, Sequem es la residencia del dios Kem y Kem es Horus, vengando la muerte de su padre Osiris, por tanto, castigando los pecados del hombre cuando éste se convierte en un alma desencarnada. Así, el difunto solidificado se convierte en el dios Kem, que espiga el campo de Anru, o sea, que recoge su premio, su castigo, pues aquel campo es la región celestial de Bachan, en donde al difunto se le da trigo, el alimento de la justicia divina. El quinto grupo de los seres celestiales se supone que contiene en sí mismo los dobles atributos de ambos aspectos del universo, el espiritual y el físico. Los dos polos, por decirlo así, de Mahad, la inteligencia universal, y la doble naturaleza del hombre, la espiritual y la física. De aquí que su número 5, duplicado y convertido en 10, lo relaciona con Makara, el 10º signo del zodiaco. G. Los órdenes sexto y séptimo participan de las cualidades inferiores del cuaternario. Son entidades conscientes y etéreas, tan invisibles como el éter, que brotan a manera de los renuevos de un árbol del primer grupo central de los 4 y a su vez hacen brotar de sí innumerables grupos secundarios, de los cuales los inferiores son los espíritus de la naturaleza o elementales, de especies y variedades infinitas. Desde los informes e insubstanciales, los pensamientos ideales de sus creadores, hasta los atómicos, organismos invisibles para la percepción humana. Estos últimos son considerados como los espíritus de átomos, pues constituyen el primer escalón hacia atrás, desde el átomo físico, criaturas sencientes y no inteligentes. Todos ellos se hallan sujetos al karma y tienen que agotarlo en cada ciclo. Pues según la doctrina enseña, no existen seres privilegiados en el universo, sea en el nuestro o en otros sistemas, sea en los mundos externos o internos. Tales como los ángeles de la religión occidental y de la judaica. Un Dian Chohan tiene que llegar a serlo. No puede nacer o aparecer súbitamente en el plano de la vida como un ángel en pleno desarrollo. La jerarquía celestial del Manvantara presente se encontrará transportada en el siguiente ciclo de vida a mundos superiores más elevados y hará lugar para una nueva jerarquía compuesta de los elegidos de nuestra humanidad.
La existencia es un ciclo interminable dentro de la eternidad absoluta en que se mueven innumerables ciclos internos finitos y condicionados. Dioses creados como tales no demostrarían mérito personal alguno al ser dioses. Una clase semejante de seres, perfectos únicamente en virtud de la naturaleza especial e inmaculada inherente en ellos, a la faz de una humanidad que sufre y lucha, y aún de la creación inferior, sería el símbolo de una injusticia eterna de carácter por completo satánico, un crimen siempre presente. Es una anomalía y una imposibilidad en la naturaleza. Por lo tanto, los 4 y los 3 tienen que encarnarse lo mismo que todos los demás seres. Este sexto grupo, por otra parte, permanece casi inseparable del hombre, que deriva de él todos sus principios, a excepción del más elevado y del inferior, o su espíritu y cuerpo, siendo los 5 principios humanos intermedios la esencia misma de estos yanis. Paracelso los llama los flagae, los cristianos, los ángeles custodios, los ocultistas, los antepasados, los pitris. Ellos son los Dhyan Chohan séptuples, que poseen en la composición de sus cuerpos los 6 elementos espirituales, es decir, hombres de hecho menos el cuerpo físico. Solamente el rayo divino, el Atman, procede directamente del Uno. Cuando se pregunta, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo es posible concebir que estos dioses o ángeles sean a un mismo tiempo sus propias emanaciones y sus mismas personalidades? Es en el mismo sentido que en el mundo material, donde el Hijo es, en cierto modo, su Padre, puesto que es su sangre, el hueso de sus huesos y la carne de su carne. A esto los maestros contestan, así es en verdad, pero ha de haberse penetrado profundamente en el misterio del ser antes que pueda comprenderse por completo esta verdad. (2) El rayo único multiplica los rayos menores. La vida precede a la forma y la vida sobrevive al último átomo. A través de los rayos innumerables, el rayo de vida, el uno, parecido a un hilo que ensarta muchas cuentas. Esta esloka expresa el concepto puramente vedantino, como ya se ha explicado en otra parte, de un hilo de vida, sutradma, prosiguiendo a través de generaciones sucesivas. ¿Cómo pues habrá de explicarse esto? Recurriendo a un símil, a una ilustración familiar, si bien necesariamente imperfecta como tienen que serlo todas nuestras analogías. Antes de recurrir a ella, sin embargo, preguntaré si parece a cualquiera de nosotros antinatural, menos aún sobrenatural, el crecimiento y desarrollo de un feto hasta ser un niño sano, pesando varias libras. ¿De qué se desenvuelve? De la segmentación de un óvulo infinitamente pequeño y de un espermatozoide. Y luego vemos que el niño se desarrolla hasta ser un hombre de gran estatura. Esto se refiere a la expansión atómica y física desde lo microscópicamente pequeño hasta algo muy grande, de lo invisible a simple vista a lo visible y objetivo. La ciencia tiene contestación para todo esto, y me atrevo a decir que sus teorías embriológicas, biológicas y fisiológicas son bastante correctas en lo que se refiere a lo que puede alcanzar la observación exacta de lo material. Sin embargo, las 2 dificultades principales de la ciencia embriológica, a saber, cuáles son las fuerzas que obran en la formación del feto y cuál es la causa de la transmisión hereditaria del parecido físico, moral o mental, no han sido resueltas nunca de un modo apropiado, ni lo serán hasta el día en que los sabios condesciendan a aceptar las teorías ocultas. Pero si este fenómeno físico no asombra a nadie, excepto en lo que confunden a los embriólogos, ¿por qué nuestro desarrollo intelectual e interno, la evolución del humano espiritual a lo divino espiritual, ha de considerarse o ha de parecer más imposible que el otro? Mal aconsejados estarían los materialistas y evolucionistas de la escuela de Darwin si aceptasen las recientes teorías ideadas por el profesor Weizmann, el autor de Betracht zur
Descendenzeller respecto a uno de los dos misterios de la embriología, tal como antes se ha especificado, que él cree haber resuelto, pues cuando tenga la solución completa, habrá entrado ya la ciencia en los dominios de lo verdaderamente oculto, y se habrá salido para siempre de la región del transformismo tal como lo enseña Darwin. Las dos teorías son irreconciliables desde el punto de vista del materialismo. Considerada desde el de los ocultistas, la nueva teoría, sin embargo, resuelve todos estos misterios. Los que no están enterados del descubrimiento del profesor Weizmann en un tiempo darwinista ferviente deben apresurarse a hacerlo. El filósofo embriólogo alemán hace ver, pasando sobre los juicios de los griegos, Hipócrates y Aristóteles en línea recta hasta las enseñanzas de los antiguos arios. Una célula infinitesimal entre millones de otras, trabajando para la formación de un organismo, determinando sola y sin auxilio alguno, por medio de la segmentación y multiplicación constante, la imagen correcta del hombre o animal futuro, con sus características físicas, mentales y psíquicas. Esta célula es la que imprime en la faz y en la forma del nuevo individuo los rasgos de los padres o de algún antecesor distante. Esta célula es también la que le transmite las idiosincrasias intelectuales y mentales de sus padres, y así sucesivamente. Este plasma es la porción inmortal de nuestros cuerpos, desarrollándose por medio de un proceso de asimilaciones sucesivas. La teoría de Darwin, que considera la célula embriológica como la esencia o el extracto de todas las demás células, se da de lado. Es incapaz de explicar la transmisión hereditaria. Solo existen dos medios para explicar el misterio de la herencia: o bien la substancia de la célula germinal se halla dotada de la facultad de cruzar todo el ciclo de transformaciones que conducen a la construcción de un organismo separado y después a la reproducción de células germinales idénticas, o bien estas células germinales no tienen en modo alguno su génesis en el cuerpo del individuo, sino que proceden directamente de la célula germinal hereditaria transmitida de padre a hijo a través de largas generaciones. Esta última hipótesis es la que Weizmann ha aceptado y desarrollado, y esta célula es a la que atribuye la porción inmortal del hombre. Hasta aquí, bien, y cuando esta teoría casi correcta sea aceptada, ¿cómo explicarán los biólogos la aparición primera de esta célula eterna? A menos que el hombre crezca como el inmortal Topsy y no haya nacido sino caído de las nubes, ¿cómo nació en él aquella célula embriológica? Completada el plasma físico mencionado arriba, la célula germinal del hombre, con todas sus potencialidades materiales, con el plasma espiritual, por decirlo así, o el fluido que contiene los 5 principios inferiores de Yani, de 6 principios, y tenéis el secreto, si sois lo suficientemente espirituales para comprenderlo. Ahora expongamos el símil prometido. Cuando la semilla del hombre animal es lanzada en el terreno abonado de la mujer animal, no puede germinar a menos que haya sido fructificada por las 5 virtudes, el fluido o emanación de los principios del hombre sextuple celestial. Esta es la razón por que el microcosmos es representado como un pentágono dentro del hexágono en forma de estrella, el macrocosmos. Las funciones de Jiva en esta tierra son de un carácter quíntuple. En el átomo mineral se halla relacionado con los principios inferiores de los espíritus de la tierra, los sextuples yanis. En la partícula vegetal, con el segundo de los mismos, el prana, vida. En el animal, con los anteriores más el tercero y el cuarto. En el hombre, debe el germen recibir la fructificación de todos los 5. De otra manera, no nacerá superior a un animal. Así es que tan solo en el hombre está Jiva completo. En cuanto a su séptimo principio, es tan solo uno de los rayos del sol universal, pues cada criatura racional recibe únicamente el préstamo temporal de aquello que tiene que volver a su origen. Respecto a su cuerpo físico, está formado por las vidas terrestres más inferiores a través de la evolución física, química y biológica. Los bienaventurados nada tienen que ver con las depuraciones de la materia.
dice la Cábala en el libro de los números caldeo. Viene a ser lo siguiente: la humanidad en su primera forma prototípica y de sombra es la producción de los Elohim de vida o Pitris en su aspecto cualitativo y físico. Es la producción directa de los antepasados, los Yani más inferiores o espíritus de la tierra. En cuanto a su naturaleza moral, psíquica y espiritual, la debe a un grupo de seres divinos cuyo nombre y cualidades características se darán en los volúmenes 3 y 4. Colectivamente son los hombres la obra manual de huestes de espíritus varios, distributivamente son el tabernáculo de estas huestes, y en ocasiones e individualmente los vehículos de algunos de ellos. En nuestra quinta raza presente, por completo materializada, el espíritu terreno de la cuarta es todavía fuerte en nosotros. Pero estamos aproximándonos a los tiempos en que el péndulo de la evolución dirigirá decisivamente su propensión hacia arriba, conduciendo a la humanidad al nivel espiritual de la primitiva tercera raza raíz. Durante su niñez, hallábase la humanidad constituida por completo por aquella hueste angélica, los espíritus que residían y que animaban a los monstruosos y gigantescos tabernáculos de barro de la cuarta raza, construidos y compuestos de millares incontables de vida, como lo son ahora nuestros cuerpos también. Esto será explicado después en el comentario presente. La ciencia, percibiendo vagamente la verdad, puede encontrar bacterias y otros animales microscópicos en el cuerpo humano y ver en ellos tan solo visitantes casuales y anormales a quienes se atribuyen las enfermedades. El ocultismo, que distingue una vida en cada átomo y molécula, sea en el cuerpo humano o en el mineral, en el aire, en el fuego y en el agua, afirma que nuestro cuerpo entero se haya construido por tales vidas, siendo comparativamente en tamaño la más diminuta bacteria visible al microscopio, como un elefante respecto al más pequeño infusorio. Los tabernáculos antes mencionados han mejorado en contextura y en simetría de forma, creciendo y desarrollándose con el globo que los lleva, pero el perfeccionamiento físico ha tenido lugar a expensas del hombre interno espiritual y de la naturaleza. Los tres principios y medio, en la tierra y en el hombre, se hicieron más materiales con cada raza, retrocediendo el alma para hacer lugar a las inteligencias físicas y convirtiéndose la esencia de los elementos en los elementos materiales y compuestos que hoy conocemos. El hombre no es, ni podría nunca ser, el producto completo del Señor Dios, pero es el hijo de los Elohim, tan arbitrariamente puestos en el género masculino y en el número singular. Los primeros yanis, comisionados para crear el hombre a su imagen, podían únicamente proyectar sus sombras a maneras de un modelo delicado sobre el cual pudiesen trabajar los espíritus naturales de la materia. Sin duda alguna, el hombre se haya formado físicamente por el polvo de la tierra, pero sus creadores y formadores fueron muchos. Ni puede tampoco decirse que el Señor Dios infundió en sus narices el soplo de vida, a menos de que Dios se ha identificado con la vida uno, omnipresente aunque invisible, y a menos que la misma operación sea atribuida a Dios con referencia a cada alma viviente, la cual es el alma vital Nefesh, y no el espíritu divino Ruach, que solo al hombre asegura un grado divino de inmortalidad que ningún animal como tal puede alcanzar en este ciclo de encarnación. Si el soplo de vida ha sido confundida con el espíritu inmortal, se debe a lo inadecuado de las expresiones empleadas por los judíos y ahora por nuestros metafísicos occidentales, los cuales son incapaces de comprender y por lo tanto de aceptar más que un hombre trino y uno, espíritu, alma y cuerpo. Esto se aplica también directamente a los teólogos protestantes que al traducir cierto versículo del cuarto evangelio han pervertido por completo su significado. Esta errónea traducción dice: el viento sopla en donde se le oye, en lugar de que el espíritu va a donde quiera, como en el original y también en la traducción de la Iglesia griega oriental. El ilustrado y filósofo autor de New Aspect of Life
trata de sugerir a sus lectores que el Nefesh Cha, alma viviente según los hebreos, procedió o fue producido por la infusión del espíritu o aliento de vida en el cuerpo en el desarrollo del hombre, y tuvo que invalidar y sustituir a aquel espíritu en el yo así constituido, de modo que el espíritu entró, se perdió de vista y desapareció en el alma viviente. El cuerpo humano, según aquel autor piensa, tiene que ser considerado como una matriz en la cual y de la cual el alma, que él parece colocar en lugar más elevado que el espíritu, se desarrolla. Considerada funcionalmente y desde el punto de vista de la actividad, es innegable que el alma está más elevada en este mundo de malla finito y condicionado. El alma, dice él, es últimamente producida del cuerpo animado del hombre. Así es que el autor identifica al espíritu Atma simplemente como el soplo de vida. Los ocultistas orientales harán objeciones a esta afirmación, pues está fundada en el erróneo concepto de que prana y Atma o Atma son una misma cosa. El autor apoya el argumento mostrando que entre los antiguos hebreos, griegos y aún latinos, Ruach, Neuma y Spiritus significaban viento. Entre los judíos, indudablemente y muy probablemente entre los griegos y romanos, existiendo una relación sospechosa entre la palabra griega anemos, viento, y la latina animus, alma. Esto es muy traído por los cabellos, pero es difícil encontrar un campo de batalla a propósito para zanjar esta cuestión desde el momento en que, según parece, el Dr. Pratt es un metafísico práctico, una especie de cabalista positivista, mientras que los metafísicos orientales, en especial los vedantinos, son todos idealistas. Los ocultistas son también de la escuela esotérica vedantina extrema, y aunque llaman a la vida una para Brahman, el gran hálito y el torbellino, separan el séptimo principio por completo de la materia y niegan que tenga relación o conexión alguna con ella. Así es que en las filosofías de las relaciones entre lo psíquico, espiritual y mental y las funciones físicas en el hombre reina una confusión casi inextricable. Ni la antigua psicología aria ni la egipcia son en la actualidad comprendidas de un modo apropiado, ni pueden ser asimiladas sin aceptar el septenario esotérico o por lo menos la quíntuple división vedantina de los principios humanos internos. Faltando esto, será siempre imposible comprender las relaciones metafísicas y las puramente psíquicas y aún fisiológicas entre los Dian Chohans o ángeles en un plano y la humanidad en el otro. Obras esotéricas orientales, arias, no han sido hasta la fecha publicadas, pero tenemos los papiros egipcios que hablan claramente de los 7 principios o de las 7 almas del hombre. El libro de los muertos da una lista completa de las transformaciones que cada difunto sufre mientras va despojándose uno por uno de todos aquellos principios materializados para mayor claridad en entidades o cuerpos etéreos. Debemos recordar además a todos los que pretenden probar que los antiguos egipcios no enseñaban la reencarnación, que el alma, el ego o yo del difunto se dice que vive en la eternidad, que es inmortal, coetánea con la barca solar, o sea, con el ciclo de necesidad con la que desaparece. Esta alma surge del Tiaou, el reino de la causa y la vida, y se une con los vivientes en la tierra durante el día para volver al Tiaou cada noche. Esto expresa las existencias periódicas del ego. La sombra, la forma astral, es aniquilada, devorada por el Uraeus. Los manes serán aniquilados, los 2 gemelos, los principios cuarto y quinto serán disipados, pero el alma pájaro, la golondrina divina y el Uraeus de llama, Manas y Atma Buddhi vivirán en la eternidad, pues son los maridos de su madre. Otra analogía significativa entre el esoterismo ario o brahmánico y el egipcio es que el primero llama a los pitris, los antepasados lunares de los hombres, y los egipcios hacían del dios Luna Tan Esmo el primer antecesor humano.
Este dios, Luna, expresaba los 7 poderes de la naturaleza que eran anteriores a él y que se hallaban en él sintetizados como sus 7 almas, de las cuales era él el expositor como el octavo, de aquí la octava esfera. Los 7 rayos del heptaquis o lao caldeo en las piedras gnósticas indican el mismo septenario de almas. La primera forma del místico 7 se la veía figurada en el cielo por las 7 grandes estrellas de la Osa Mayor, la constelación asignada por los egipcios a la Madre del Tiempo y de los 7 poderes elementales. Como sabe muy bien todo indo, esta misma constelación representa en la India los 7 rishis y es llamada Riksha Sitrasikandin. Cada cosa produce su semejante. La tierra da al hombre su cuerpo, los dioses yanis sus 5 principios internos, la sombra psíquica del cual con frecuencia aquellos dioses son el principio animador. El espíritu Atman es uno e indistinto, no está en el Ti-A-O-U. Pero, ¿qué es el Ti-A-O-U? La alusión frecuente al mismo en el libro de los muertos contiene un misterio. Ti-A-O-U es el camino del sol nocturno, el hemisferio inferior o la región infernal de los egipcios, colocada por ellos en el lado oculto de la luna. En su esoterismo, el ser humano sale de la luna, un triple misterio astronómico, fisiológico y psíquico a un tiempo. Cruzaba el ciclo entero de la existencia y volvía después al lugar de su nacimiento antes de salir de él otra vez. Por eso se representa al difunto llegando al occidente, siendo juzgado ante Osiris, resucitando como el dios Horus y describiendo círculos en torno de los cielos siderales, lo cual es una asimilación alegórica a Ra, el sol. Habiendo entonces cruzado el Nud, el abismo celestial, vuelve una vez más a Ti-A-O-U, a semejanza de Osiris, el cual, como el dios de la vida y de la reproducción, reside en la luna. Plutarco presenta a los egipcios celebrando una fiesta llamada el ingreso de Osiris en la luna. En el ritual es prometida la vida después de la muerte, y la renovación de la vida es colocada bajo el patrocinio de Osiris Lunos, porque la luna era un símbolo de las renovaciones de la vida o reencarnaciones debido a su crecimiento, mengua, muerte y reaparición cada mes. En el Dag Moe se dice: «Oh Osiris Lunos, aquello que te renueva tu renovación». Y Sabek dice a Seti: «Tú te renuevas a ti mismo como el dios Lunus cuando niño». Esto se halla todavía mejor explicado en un papiro de Lupre. Apareamientos y concepciones abundan cuando Osiris Lunus es visto en los cielos en aquel día. Osiris dice: «Oh rayo único resplandeciente de la luna, yo salgo de las multitudes que describen círculos. Ábreme el Ti-A-O-U por Osiris. Yo saldré de día y haré lo que tengo que hacer entre los vivientes, o sea, dar lugar a concepciones». Osiris será Dios manifestado en la generación, porque los antiguos conocían mucho mejor que los modernos las verdaderas influencias ocultas del cuerpo lunar sobre los misterios de la concepción. En los sistemas más antiguos nos encontramos siempre a la luna con género masculino. Así, Soma, según los indos, es una especie de Don Juan sideral, un rey y el padre, aunque ilegítimo, de Buda, la sabiduría. Esto se refiere al conocimiento oculto, la sabiduría adquirida gracias a un conocimiento completo de los misterios lunares, incluyendo los de la generación sexual. Posteriormente, cuando la luna fue relacionada con diosas femeninas, con Diana, Isis, Artemisa, Juno, etc., aquella conexión fue debida también a un conocimiento completo de la fisiología y de la naturaleza femenina, tanto física como psíquica. Si en lugar de enseñar en las escuelas dominicales inútiles lecciones de la Biblia a las multitudes de harapientos y mendigos,
se les enseñase astrología, por lo menos en lo referente a las propiedades ocultas de la luna y a sus influencias con respecto a la generación, entonces habría poca necesidad de temer el aumento de población, ni habría que recurrir a la incuestionable literatura de los malthusianos para detenerlo, porque la luna y sus conjunciones es lo que regula las concepciones, y todo astrólogo en la India lo sabe. Durante las razas anteriores, y por lo menos al principio de la presente, los que se permitían relaciones maritales durante ciertas fases lunares que las hacían estériles eran considerados como hechiceros y pecadores. Pero ahora mismo, estos pecados de la antigüedad, que originaba el abuso del conocimiento oculto, serían preferibles a los crímenes de hoy en día, que son perpetrados a causa de la completa ignorancia de tales influencias ocultas. Pero en un principio, el sol y la luna eran las únicas deidades visibles y por sus efectos, por decirlo así, tangibles, psíquicas y fisiológicas, el Padre y el Hijo, al paso que el espacio o el aire en general, o aquella expansión de los cielos llamada Nut por los egipcios, era el espíritu oculto o aliento de los dos. El Padre y el Hijo alternaban en sus funciones y obraban juntos armónicamente en sus efectos sobre la naturaleza terrestre y la humanidad, de aquí que fueran considerados como uno, aunque siendo dos como entidades personificadas. Los dos eran masculinos y ambos poseían su función distinta. Si bien colaboradora en la causal generación de la humanidad, todo esto con referencia a los puntos de vista astronómico y cósmico, considerados y expresados en lenguaje simbólico, el cual se ha convertido en teológico y dogmático en nuestras últimas razas. Pero tras este velo de símbolos cósmicos y astrológicos se hallaban los misterios ocultos de la antropografía y de la primitiva génesis del hombre. Y en cuanto a esto, ningún conocimiento de símbolos, ni siquiera el de la clave del lenguaje simbólico postdiluviano de los judíos, podrá servirnos de auxilio, si no es conado en las escrituras nacionales para usos exotéricos, todo lo cual, por muy hábilmente velado que estuviera, era tan solo la mínima parte de la historia real y primitiva de cada pueblo, refiriéndose con frecuencia además, como en las escrituras hebreas, meramente a la vida humana terrestre de aquella nación y no a su vida divina. Aquel elemento psíquico y espiritual pertenecía al misterio y a la iniciación. Existían cosas que jamás serán consignadas en papiros o pergaminos, sino grabadas en rocas y en criptas subterráneas, como en Asia Central. Sin embargo, hubo un tiempo en que el mundo entero solo tenía una lengua y un conocimiento, y entonces sabía el hombre en lo referente a su origen que ahora. Y sabía que el sol y la luna, por muy grande que sea el papel que representen en la constitución, crecimiento y desarrollo del cuerpo humano, no eran los agentes directos de su aparición en la tierra, pues estos agentes, a la verdad, son los poderes vivos e inteligentes que los ocultistas llaman Dhyan Chohans. Respecto a esto, un admirador muy ilustrado del esoterismo judaico nos dice que la Cábala dice expresamente que Elohim es una abstracción general, lo que llamamos en matemáticas un coeficiente constante o una función general, no particular, y que entra en toda construcción, esto es, por la razón general de 1 a 3, 14, 15, las cifras eloísticas y astrodiyánicas. A esto contesta el ocultismo oriental. Conforme son una abstracción para nuestros sentidos físicos, para nuestras percepciones espirituales, sin embargo, y para nuestro ojo espiritual interno, los Elohims o Danis no son más abstracción que para nosotros, nuestra alma y nuestro espíritu. Desechad lo uno y tendréis que desechar lo otro, puesto que lo que constituye en nosotros la entidad que sobrevive es en particular la emanación directa de aquellas entidades celestiales y en parte también ellas mismas. Una cosa es cierta, los judíos conocían perfectamente la hechicería y varias fuerzas maléficas, pero a excepción de algunos de sus grandes profetas y videntes como Daniel y Ezequiel, perteneciendo Enoch a una raza demasiado distante,
y no a ninguna nación, sino a todas como un carácter genérico, conocían muy poco el ocultismo realmente divino, ni hubieran querido usarlo, siendo su carácter nacional contrario a todo cuanto no estuviera directamente relacionado con sus propios beneficios étnicos de tribu e individuales, como lo atestiguan sus propios profetas y las maldiciones por ellos lanzadas sobre la raza dura de Cervis. Pero aún en la Cábala muestra claramente la relación directa entre los Sefirot o Elohim y los hombres. Por lo tanto, cuando se nos demuestre que la identificación cabalística de Jehová con Binah, una séfira femenina, posee también en sí otra significación suboculta, entonces y solo entonces estarán dispuestos los ocultistas a entregar la palma de la perfección al cabalista. Mientras tanto, se sostiene que, como Jehová es, en el sentido abstracto de un Dios viviente, un número sencillo, una ficción metafísica y únicamente una realidad cuando se le coloca en su lugar apropiado como emanación y como séfira, tenernos el derecho de afirmar que el Zohar, según de ello es testigo, en todo caso, el libro de los números, expresaba en su origen, antes que los cabalistas cristianos lo hubiesen desfigurado, y expresa todavía la misma doctrina que nosotros, o sea, la de que el hombre emana no de un hombre celeste, sino de un grupo septenario de hombres celestes o ángeles, lo mismo que en Paimander el pensamiento divino. 3. Cuando el uno se convierte en dos, aparece el triple, y los tres son uno, y este es nuestro hilo, o Lanu, el corazón del hombre planta, llamado Saptaparna. A. Cuando el uno se convierte en dos, el triple aparece, o sea, cuando el uno eterno lanza su reflejo en la región de la manifestación, aquel reflejo, el rayo diferencia al agua del espacio, o sea, las palabras del libro de los muertos, el caos cesa gracias al fulgor del rayo de la luz primordial, disipando la total oscuridad con el auxilio del gran poder mágico de la palabra del sol central. El caos se convierte en andrógino. El agua es incubada por la luz y el ser triple brota como su primogénito. Ra, Osiris-Tat, crea sus propios miembros como Brahma, creando los dioses destinados a personificar sus fases durante el ciclo. El Ra egipcio, saliendo del abismo, es el alma universal en su aspecto manifestado, y lo mismo es Narayana, el Purusha, oculto en el Akasha y presente en el éter. Esta es la explicación metafísica y se refiere al principio mismo de la evolución, o como diríamos más bien de la teogonía. El significado de la estancia, cuando se explica desde otro punto de vista en su referencia al misterio del hombre y de su origen, es todavía más fácil de comprender. Con objeto de formar un concepto claro de lo que significa el uno convirtiéndose en dos y transformándose después en el triple, tiene el estudiante que enterarse primero o perfectamente de lo que nosotros llamamos rondas. Si se dirige al budismo esotérico, primera tentativa para trazar un bosquejo aproximado de la cosmogonía arcaica, verá que se entiende por ronda la evolución en serie de la naturaleza material naciente de los 7 globos de nuestra cadena, con sus reinos mineral, vegetal y animal, estando el hombre incluido en el último y a la cabeza del mismo, durante el periodo entero de un ciclo de vida, al que más tarde llamarían los brahmanes un día de Brahma. Es, en resumen, una revolución de la rueda, nuestra cadena planetaria, la cual está compuesta de 7 globos o de 7 ruedas separadas, esta vez en otro sentido. Cuando la evolución ha descendido en la materia desde el globo A al globo G o Z, esto es una ronda, o la mitad de la cuarta revolución, en la cual nuestra ronda presente, la evolución ha alcanzado el colmo de su desenvolvimiento físico, ha coronado su obra con el hombre físico perfecto y desde este punto comienza su vuelta hacia el espíritu. Todo esto casi no necesita repetirse.
pues se halla bien explicado en el budismo esotérico. De lo que en él apenas se trataba y lo poco que en él se dice, ha conducido a muchos errores, es del origen del hombre, y respecto de este punto puede hacerse ahora un poco más de luz, lo suficiente para hacer más comprensible la estancia, pues el asunto no será explicado de un modo completo, más que en su lugar debido en los volúmenes 3 y 4. Ahora bien, cada ronda en el arco descendente es tan solo una repetición en forma más concreta de la precedente, así como cada globo hasta nuestra cuarta esfera, la Tierra actual, es una copia más corpórea y densa de la esfera menos material que la precede, en su orden sucesivo, en los 3 planos superiores, en su camino hacia arriba por el arco ascendente, la evolución espiritualiza y etereiza, por decirlo así, la naturaleza general de todo, llevándolo a un nivel con el plano en que se haya colocado en el arco opuesto al globo gemelo, siendo el resultado que cuando se llega al 7º globo en cualquier ronda, la naturaleza de todo lo que evoluciona vuelve a la condición en que se hallaba en su punto de partida, con la adición cada vez de un grado nuevo y superior en los estados de conciencia. Así resulta claro que el llamado origen del hombre en esta nuestra ronda presente o ciclo de vida en este planeta debe ocupar el mismo lugar en el mismo orden, salvo detalles fundados en condiciones locales y de tiempo que en la ronda precedente. Además, debe explicarse y recordarse que, así como la obra de cada ronda se dice que corresponde a un grupo diferente de los llamados creadores o arquitectos, lo mismo sucede con cada globo, o sea, que se halla bajo la vigilancia y dirección de constructores y vigilantes especiales, los diferentes Dian Chohans. Creadores es una palabra incorrecta, pues ninguna religión, ni siquiera la secta de los Visistadvaitis en la India, que antropoformiza a Parabrahman mismo, cree en la creación ex nihilo como los cristianos y judíos, sino en la evolución de materiales preexistentes. El grupo de la jerarquía, a cuyo cargo se halla la creación de los hombres, es pues un grupo especial, y desenvolvió el hombre tipo en este ciclo, precisamente como un grupo todavía más elevado y espiritual lo desenvolvió en la 3ª ronda, pero como es el 6º en la escala descendente de espiritualidad, siendo el último y 7º el de los espíritus terrestres elementales que forman, construyen y condensan gradualmente su cuerpo físico, este 6º grupo no desenvuelve más que la forma sombra del hombre futuro, una copia de sí mismo, sutil, transparente, apenas visible. A la 5ª jerarquía, los seres misteriosos que presiden sobre la constelación de Capricornio, Makara o el cocodrilo en la India y en Egipto, corresponde la obra de animar a la forma animal, vacía y etérea, y hacer de ella el hombre racional. Este es uno de los asuntos de que muy poco puede decirse al público en general. Es un misterio verdaderamente, pero tan solo para quien se haya preparado a desechar la existencia de seres espirituales, conscientes e intelectuales en el universo, limitando la conciencia plena solo al hombre, y esto únicamente como una función del cerebro. Muchas son aquellas de las entidades espirituales que se han encarnado corporalmente en el hombre desde el principio de su aparición, y que sin embargo existen tan independientes como antes en lo infinito del espacio. Para decirlo con mayor claridad, una entidad visible semejante puede estar corporalmente presente en la Tierra sin abandonar, sin embargo, su estado y funciones en las regiones suprasensibles. Si esto necesita explicación, nada mejor podemos hacer que recordar al lector casos análogos en lo llamado espiritismo. Si bien son muy raros, al menos en lo referente a la naturaleza de la entidad que se encarna o toma posesión temporalmente de un medium, pues los llamados espíritus, que pueden en ocasiones apoderarse de los cuerpos de los mediums, no son las mónadas o principios superiores de personalidades desencarnadas.
Semejantes espíritus pueden ser tan solo elementarios o nirmanakayas. Precisamente así como ciertas personas, sea en virtud de una organización peculiar o gracias al poder del saber místico adquirido, pueden ser vistas en su doble en un sitio, mientras su cuerpo se halla a muchas millas de distancia, del mismo modo puede suceder un hecho análogo tratándose de seres superiores. El hombre, filosóficamente considerado, es en su forma exterior sencillamente un animal, apenas más perfecto que su antecesor, parecido al pitecoide de la tercera ronda. Es un cuerpo vivo, no un ser viviente, puesto que para darse cuenta de la existencia, el ego sum necesita conciencia de sí mismo, y un animal puede poseer tan solo conciencia directa o instinto. También comprendido era esto por los antiguos, que hasta el cabalista ha considerado al alma y al cuerpo como dos vidas independientes, una de otra. En New Aspects of Life, el autor expone esta enseñanza cabalística. Sostienen ellos que funcionalmente espíritu y materia, de correspondiente opacidad, tendieron a unirse, y que los espíritus creados resultantes estaban constituidos en el estado desencarnado por una gama en que se hallaban reproducidas las diferentes opacidades y transparencias del espíritu elemental o increado, y que estos espíritus en estado desencarnado atrajeron, se apropiaron, dirigieron y asimilaron el espíritu elemental y la materia elemental, cuya condición se hallaba en conformidad con la suya propia. Ellos enseñan, por tanto, que existía una gran diferencia en la condición de los espíritus creados que en la misma asociación entre el mundo del espíritu y el mundo de la materia. Los espíritus más opacos en el estado desencarnado eran arrastrados hacia las partes más densas del mundo material y tendían por lo tanto hacia el centro de la tierra, en donde encontraban condiciones más apropiadas a su estado, al paso que los espíritus más transparentes pasaban al aura que rodea el planeta, encontrando los más enrarecidos su residencia en el satélite de aquel. Esto se refiere exclusivamente a nuestros espíritus elementales y nada tiene que ver con las fuerzas inteligentes planetarias, siderales, cósmicas o interetéricas o ángeles, como les llama la Iglesia romana. Los cabalistas judíos, en especial los ocultistas prácticos que se ocupan de magia ceremonial, tan solo han tenido en cuenta los espíritus de los planetas y los llamados elementales. Por lo tanto, lo expuesto abarca solo una parte de las enseñanzas esotéricas. El alma, cuyo vehículo corpóreo es la envoltura astral, etéreo substancial, puede morir y, sin embargo, continuar el hombre viviendo en la tierra. Esto es, puede el alma libertarse del tabernáculo y abandonarlo por varias razones, tales como la locura, la depravación espiritual y física, etc. La posibilidad de que el alma, es decir, el ego espiritual eterno, resida en los mundos invisibles mientras su cuerpo vive en la tierra, es una doctrina eminentemente oculta, en especial en la filosofía budista y china. Muchos son los hombres sin alma entre nosotros, pues este caso se sabe que tiene lugar entre los extremadamente materializados y perversos, así como entre personas que adelantan en santidad y no vuelven más. Por tanto, lo que los hombres vivientes y iniciados pueden hacer más fácilmente lo pueden verificar los chanis, quienes se hallan libres de todo cuerpo físico que les estorbe. Esta era la creencia de los antediluvianos y hoy gana rápidamente terreno también en la moderna sociedad inteligente entre los espiritistas, así como en las iglesias griega y romana, las cuales enseñan la ubicuidad de sus ángeles. Los zoroastrianos consideraban a sus Hamshaspens como entidades dobles, aplicando este dualismo en filosofía esotérica por lo menos a todos los habitantes espirituales e invisibles de los mundos, innumerables en el espacio, visibles para nuestros ojos. En una nota de Damasio del siglo VI acerca de los oráculos caldeos tenemos una amplia evidencia de la universalidad
de esta doctrina, pues dice: en estos oráculos, los 7 cosmocratores del mundo, las columnas del mundo, mencionados igualmente por San Pablo, son dobles. Una serie estaba designada para regir los mundos superiores espirituales y siderales, y la otra para vigilar y guiar los mundos materiales. Tal es también la opinión de Jámblico, quien establece una distinción evidente entre los arcángeles y los arcontes. Lo que antecede puede aplicarse, por supuesto, a la distinción hecha entre los grados u órdenes de los seres espirituales, y en este sentido la Iglesia Católica Romana trata de interpretar y de enseñar la diferencia, porque al paso que los arcángeles son, según sus enseñanzas, divinos y santos, sus dobles son denunciados por ella como demonios. Pero la palabra ferower no ha de comprenderse en este sentido, pues significa sencillamente el reverso o el lado opuesto de algún atributo o cualidad. Así es que, cuando el ocultista dice que el demonio es lo inverso de Dios, el mal, el reverso de la medalla, no pretende significar dos realidades separadas, sino los dos aspectos o facetas de la misma unidad. Ahora bien, el mejor de los hombres vivientes, puesto al lado de un arcángel, tal como lo describe la teogonía, aparecería como ente infernal. De aquí que haya cierta razón para rebajar a un doble inferior que se halla mucho más profundamente sumido en la materia que su original. Pero sin embargo, existe bien poco motivo para considerarles como demonios, y esto es precisamente lo que los católicos romanos hacen contra toda razón y lógica. Esta identidad entre el espíritu y su doble material en el hombre es el reverso. Explica todavía mejor la confusión a que ya se ha aludido en esta obra, en los nombres e individualidades, así como en los números de los rishis y los prajapatis, especialmente entre los del periodo de Satya Yuga y el periodo mahabharatiano. También arroja más luz sobre lo que enseña la doctrina secreta con respecto a los manus raíz y los manus semillas. Se nos enseña que no solamente estos progenitores de nuestra humanidad poseen su prototipo en las esferas espirituales, sino también cada ser humano, cuyo prototipo es la esencia más elevada de su séptimo principio. Así los 7 manus se convierten en 14, el manu raíz siendo la causa primera y el manu semilla su efecto. Desde el Satya Yuga, el primer periodo, hasta el periodo heroico, estos manus o rishis se convierten en 21 en número. B. La sentencia final de este sloka demuestra cuán antiguas son la creencia y la doctrina de que el hombre es séptuple en su constitución, el hilo del ser que anima al hombre y que pasa a través de todas sus personalidades o renacimientos en esta tierra. Alusión a su trauma, el hilo, además, en el cual todos sus espíritus se hallan engarzados. Ha sido hilado de la esencia del triple, del cuádruple y del quíntuple que contienen todo lo precedente. Panchasinka, según el Padma Purana, es uno de los 7 kumaras que van a Svetadipa a adorar a Vishnu. Veremos más adelante qué conexión existe entre los célibes y castos hijos de Brahma que se niegan a multiplicar y los mortales terrestres. Entre tanto, es evidente que el hombre planta Saptaparna se refiere de este modo a los 7 principios y que el hombre es comparado a esta planta de 7 hojas tan sagrada para los budistas. La alegoría egipcia en el libro de los muertos, que se refiere al premio del alma, es tan significativa respecto de nuestra doctrina septenaria como poética. Concédase al difunto un lote de tierra en el campo de Anro, donde los manes, las sombras divinizadas de los muertos, recogen como cosecha de las acciones que han sembrado en vida el trigo de 7 codos de alto que crece en un territorio dividido en 14 y 7 porciones. Este trigo es el alimento con que vivirán y prosperarán o que les matará en el Amenti, un reino del cual el campo de Anru es solo un dominio, porque como se dice en el himno, el difunto allí
o bien es destruido o se convierte en un espíritu puro para la eternidad a consecuencia de las 7 veces 77 vidas, pasadas o por pasar en la tierra. La idea del trigo cosechado como fruto de nuestras acciones es muy gráfica.